¿sí? Es decir, el humano para Vygotsky son sistemas en paralelo desarrollándose, ¿sí? En paralelo, es decir, al mismo tiempo. Nosotros como un sujeto, esto podría ser el sujeto vygotskiano o el niño, son sistemas en paralelo, un sistema biológico, ¿sí? Un sistema físico, un sistema químico, un sistema psicológico y un sistema social. Justamente el sistema social, en tanto que es el afuera general, el entorno simbolizado, es lo que va a ir desarrollando las demás áreas. Entonces, si un niño tiene problemas químicos en su sistema nervioso, entonces vía las interacciones sociales también se le desarrolla dicho problema, pues, ¿sí? ¿Por qué? Porque suelen pensar nuestros biólogos o ciencias internalistas, vamos a llamarlas, que entonces yo al niño le pongo células madre, ¿no? El niño tiene un problema en el hígado, le inyecto células madre y entonces ya el hígado puede comenzar a funcionar como por sí solo, ¿sí? El problema es que si ese niño no tiene interacciones sociales que mantengan ese funcionamiento del hígado, va a necesitar más células madre al año o a los meses, ¿sí? Asimismo los fármacos, ¿sí? Si yo le doy un fármaco pero no modifico las interacciones de dicho sujeto, al rato se va a volver a enfermar y se va a volver a poner ansioso o con enfermedad, ¿no? Entonces, justamente el problema de la medicina o de la mayoría de las ciencias en psicología o clínicas es que apelan a un sistema interno independizado del entorno, ¿sí? Como si existiera un individuo fuera de lo social, como si fuera una cosa lo social y otra cosa lo biológico, ¿no? Y hay quien te habla de un 50-50, ¿no? Que es 50 social, 50 biológico, entonces ¿para qué nos peleamos? Sería algo así como pensar que el sujeto existe afuera del mundo, ¿no? Está el mundo y entonces está el sujeto biológico y el entorno es un otro 50, cuando en realidad lo que está haciendo Marx y Vygotsky es pensar que el sujeto está dentro de un entorno. O sea, no lo puedes pensar como dirían los marxistas, abstracto y aislado, ¿sí? Como aislándose del entorno social. Esto lo va a llamar esta conjunción, entender los diferentes sistemas que configuran a un sujeto y que se van moviendo y desarrollando en paralelo, ¿sí? Vygotsky lo va a llamar, con su esfuerzo nos dice que es hacer unidades de análisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque Vygotsky no para de desmontar la idea de que en psicología se aíslan estos sistemas. Dice, y el problema es que luego los aíslan tan bien, ¿no? Como un mundo químico, un mundo físico, un mundo psicológico, un mundo biológico, que luego ya no los pueden juntar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se da cuenta que van unidos, que van en paralelo. Entonces Vygotsky apela por entender el proceso del desarrollo tal cual, como proceso, como sistemas conectados en paralelo que se van desarrollando a la par, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí iría estos conceptos básicos, me parece, de la idea del niño o el desarrollo más bien en Vygotsky. Bueno, hay toda una idea del problema de analizar síntomas aislados, de las estandarizaciones, y por ejemplo Vygotsky logra interpretar la idea de diagnóstico sin un sentido patologizante o medicalizante, ¿sí? ¿Qué será un diagnóstico para Vygotsky? El poder ubicar la zona de desarrollo próximo de ese sujeto, ¿sí? Es decir, diagnosticar no es enfermar al sujeto o ver qué tan patológico está, ¿sí? Sino más bien ver qué puede desarrollar, ¿sí? Pero ya es un diagnóstico móvil, dinámico, ¿sí? No es este diagnóstico de la ciencia vieja, ¿no? Que apelaba como a
a fijar en alguna patología o en alguna etapa entendida como una edad cronológica al sujeto, ¿sí? Entonces, en este sentido, Vygotsky nos habla de más o menos de 5 crisis, ¿sí? Les decía que Vygotsky no habla de etapas del desarrollo, sino de periodos en crisis, ¿sí? Determinadas tareas que el sujeto va desarrollando o que ya tiene bien completadas o como muy seguras, ¿sí? Y que luego vienen una suerte de variaciones que parece que no tienen nada que ver, que por momentos se ven patológicas por la edad en la que está, pero que justamente ya son áreas de posible desarrollo antes de que sean daños o peligros para su desarrollo. Son más bien cuestiones que el niño ya está pidiendo que se le desarrollen, ¿sí? Que no se quede como en lo que ya sabe. Entonces, cuando un niño entra en crisis, no es que se esté enfermando, es que ya está pidiendo su sistema, ya está pidiendo más densidad o cosas más complejas, ¿sí? En este sentido, nos habla Vygotsky de esta primer crisis y nos va a decir que es la crisis postnatal, ¿sí? Nos va a decir que la primer crisis es cuando el niño nace, ¿sí? Después de nacer. Y por ejemplo tiene unas interpretaciones bastante lúcidas Vygotsky, porque bueno, pues va a decir, claro, el niño, pues la principal, dice, tiene ahí sus colegas soviéticos con los cuales comprueba los experimentos que está diciendo, pero obviamente, pues bueno, pensemos como nota al pie, que cuando triunfa la Revolución Rusa, eso es importante tenerlo en cuenta, Vygotsky nace, se hace dentro de la URSS, ¿no? Hay todo un proyecto ya desde el Estado de hacer una ciencia marxista en todos los campos, ¿sí? Y si lo entendemos así, no es que todos sigan dogmáticamente a Marx, sino más bien es una obligación de desfondar todas las ciencias. Entonces, Vygotsky está haciendo su labor en la psicología, desfondando las escuelas occidentales, alemanas, inglesas, francesas, de psicología, y en ese sentido nos va a decir, por ejemplo, que el niño cuando nace pierde la idea de poder respirar en el agua y tiene que comenzar a respirar en la tierra como tal, o aire, ¿no? Entonces, en este sentido nos va a decir Vygotsky que el niño en el útero se comunica por ósmosis, ¿sí? Y que cuando nace ya tiene que ser interpretado, ¿sí? Es decir, el niño no tiene la necesidad como tal de pedir cuando está en el útero de la madre. Cuando nace, comienza esta crisis que es tener que pedirle al otro de alguna manera que le satisfaga sus necesidades o sus deseos cognitivos o biológicos, ¿no? En este sentido, dice Vygotsky, habla de una cognición borrosa, ¿no? El niño cuando nace, dice Vygotsky, obviamente que uno de los problemas pues es que no podemos platicar con el niño porque no tiene lenguaje a las semanas o días de que nació, pero sí podemos dar cuenta pues de sus conductas, ¿no? Entonces supone Vygotsky que dice que bueno, que los niños responden ante los estímulos, ¿no? Que pareciera que hay toda una suerte de esquemas indiferenciados, ¿no? O que todos los estímulos quedan en el mismo plano y encimados, es decir, no hay un desarrollo de la forma, eso se va dando y del fondo conforme las cogniciones van interactuando, ¿sí? No es esta idea del desarrollo cronológico del niño, ya tiene 3 años, no, tiene que estar en una suerte de interacción para que se pueda desarrollar sus esquemas de percepción, ¿sí? En este sentido, nos va a decir Vygotsky que
otro punto ahí polémico, que el niño no nace sin nada, ¿no? Porque hay una idea que criticará que los médicos sostienen que el niño nace sin nada, ¿sí? O sea, que nace como vacío y que se va como desarrollando cronológicamente su percepción del mundo. Vygotsky va a decir, bueno, no es que nazca sin nada, tampoco es que nazca con alma o como con herencia del ADN y las habilidades ya precargadas y preprogramadas, que es otra de las ideas, o el extremo de que nazca sin nada, es que nazca ya preprogramado y que nada más el entorno como que le vaya activando las habilidades de sus padres, ¿no? Una idea bastante lineal y que se puede comprobar en todos los casos, que uno no es una linealidad de sus padres en ninguno de los sentidos. En esta forma va a decir Vygotsky que el niño desde el útero ya nace con inteligencia, ya nace con cognición. El niño, como platicábamos la semana pasada, no responde reflejos aislados, ¿sí? Los reflejos que el niño responde son respuestas a los estímulos que el padre le está promoviendo. No hay reflejos puros, pues, ¿sí? En este sentido, diríamos, por ejemplo, el niño responde, ¿no? Su cuerpo, su sonrisa, sus gestos, no se le desarrollan de la nada, sino que el niño se va riendo ante lo que le va pareciendo placentero, pero eso es posibilitado por el mediador social, por el padre, no es que él lo haga de la nada, ¿sí? Va a ir diciendo Vygotsky que, por ejemplo, cuando le da frío, hace gestos como de desagrado, ¿no? En este sentido va desarrollando esa gestualidad en torno a los estímulos que se le van presentando, ¿sí? Esta idea es importante porque Vygotsky nos va diciendo que entonces el niño sí nace con algunos esquemas que son sus movimientos motores, ¿no? No es que nazca con un pensamiento matemático, filosófico, ¿sí? Nace con una capacidad de mover su cuerpo y esos son esquemas motores que le van a ir permitiendo ser la base de sus futuros esquemas cognitivos. En este sentido, nos va a decir Vygotsky que el niño no nace egocéntrico. Esta es una idea fundamental porque está refutando aquí Vygotsky a Freud, al propio Piaget, ¿no? Diciendo que el niño no nace narcisista, el niño nace con esquemas, pero los va desarrollando y su conciencia del yo no es de yo egocéntrico, sino más bien nace con esquemas siempre en un afuera y en las interacciones va desarrollando, va construyendo la idea que le van diciendo, tú eres mi hijo, tú te llamas Pedro, tú vas a hacer tal cosa. Es decir, el yo se va desarrollando, se va construyendo en base a los esquemas cognitivos que el niño va desarrollando. De entrada, el niño no nace con esquemas como egocéntricos que solo piense en él. Es decir, el niño no se importa a sí mismo, ¿sí? En tanto un yo, en tanto una conservación. Y pues la prueba más clara que saca ahí Vygotsky es que si tú dejas un niño así solo, se muere, o sea, no es que como que haga como por, digamos, moverse más, porque justo su sistema no se lo permite, o sea, es una cuestión de que no hay una diferenciación sobre quién es él, y entonces esto es importante porque, por ejemplo, Piaget sostiene que el niño nace egocéntrico y que las interacciones lo van sacando del egocentrismo, ¿sí? Vygotsky, por el contrario, sostiene que el niño va desarrollando el egocentrismo, pero no es un egocentrismo individualista, ¿sí? O no necesariamente en una sociedad capitalista, como dice ahí que los psicólogos solo estudian familias burgueses, que pues, bueno, puede ser que sí se vea como el yo, pero en realidad aquí lo que habla Vygotsky es un concepto bastante interesante que lo va a llamar un proto-nosotros.